No vamos a unir, hermanitos, la madre tierra, todas las energías que son posibles, que nos pueden empoderar y podemos trabajar, ¿verdad? Esta medicinita sagrada es un secreto a voces, solo que necesitamos aplicarlo para poder en algún momento, usarlo, trabajarlo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, mencionarles a ustedes esta medicinita que hoy les quiero compartir a todos ustedes. Sería una mentira o sería engañarles a ustedes, decirles que esta medicina es mía, ¿no? O, o este trabajo es mía o es mío, es de Mineltilistli. Sí, parte es de Mineltilistli porque lo he puesto en práctica, pero en sí que sea mío, no, hermanito. A nosotros nos lo van transmitiendo. Actualmente vamos los domingos, a veces los sábados, a trabajar con la medicinita que nos comparten las abuelas y los abuelos, ¿verdad? A veces es todo el día, a veces es una hora, no sabemos precisamente en qué momento se nos llama, pero tenemos que estar porque una de las cosas muy interesantes, Tositzin Xochmalintzin Metztlahuili. Ella es una de las abuelitas que estuvo en el círculo de forma física, ahorita está de una forma pues intangible, pero vivo en la mente y en el conocimiento, ¿no? Máxime que lo comparte una de las abuelitas que fue Momachtiani, fue alumna de ella. Ya tiene su edad, pero estamos aprovechando al máximo para que podamos nosotros en algún momento, ¿verdad? En algún momento compartir lo que ella nos ha dado, desde los relatos, desde, por ejemplo, este tipo de medicina con el agua, con la luna. Ella es una de las abuelitas que estuvo muy conectada con la luna, con el agua. Esta imagen que les estoy mostrando es una imagen que dentro de la percepción, dentro del trabajo, que lo que nos cuentan las abuelitas, sobre todo, pues que trabajaron más con ella, sobre cómo yo lo vería desde ese punto de vista, ¿no? Imaginándome que pues la abuelita danzando sobre el espejo de agua, sus momachtiani, sus alumnos ahí presentes, eh, tal y como los abuelos nos lo van compartiendo. ¿Cómo nos lo comparten? Ellos dicen, esto es lo que se hace. Este sirve para esto, para esto, para lo otro, la medicina aplica, ¿no? Quizá no nos lo explican como ahorita yo les voy a intentar explicar, porque ellos dicen hazlo, o sea, tienes que decir esta plegaria, lo vas a hacer de esta manera, ¿no? Por ejemplo, con el Atecocoli, es con ellas, por eso les decía en algún momento, les decía, pero dicen, el Atecocoli solamente es para los hombres. Ellas lo han utilizado, las abuelitas, y son las que me dicen, es que tienes que utilizar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y tu energía. Estos codos vamos a trabajarlo como si fueran alas, los pegamos a la caja, a ver, los pegamos a la caja torácica, agarramos nuestro tecocoli acá, inhalamos y vamos exhalando
nuestros brazos, estos brazos deben de ampliarse, extenderse. ¿Por qué? Porque desde nuestro cuerpo la intención es que lo que tenemos que conectar esto, la mente, la sabiduría, con la energía de lo que creamos en nuestro Teyolía, con nuestro Yolot, con nuestro Tonali, lo tenemos aquí la intención y a través, cuando estamos nosotros exhalando, expulsando el ijillos, el aliento, es cuando vamos intencionando, hacemos, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí mi atecocoli, muy importante para este toque, por eso quiero presentarles, debe de estar esta esta parte debe de estar libre en la parte superior, ¿sí? Entonces, nuestros coditos los pegamos a la caja torácica, inhalamos. En el momento que estamos nosotros expulsando ese aliento, ese ijillot, tenemos que estar enviando ese mensaje, ¿sí? Recuerden que hoy es el segundo día que vamos a tocar nuestro atecocoli, ¿verdad? En esta noche terminando la clase. En la mañana, al amanecer, tocamos el atecocoli para el abuelo Tonatiu, arriba y abajo, ¿sí? Entonces, quise reconstruir esta imagen, este pensamiento, este sentimiento, esta energía de la abuelita Xochmalintzin con inteligencia artificial. Entonces, pues esta es la descripción, ¿no? Imaginándome cómo en el río, la abuelita con sus nietas, con sus momashtiani, para ella todos son sus nietas, ¿no? Porque ella es la abuela, ella es la que conecta la luna y el agua, ¿sí? Que hay muchas teorías que la luna tiene, ¿no? Habitantes y no sé qué tanto, pero lo que a nosotros sí nos ha funcionado en este círculo de abuelos, justamente, pues este trabajo, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar, hermanitos, de una herramienta indispensable para los que todavía no tienen su atecocoli, vayan consiguiéndolo. Próxima reunión que vamos a tener va a ser el primer fin de semana del mes de junio en Ecatepec con la hermanita, la abuelita Maslacli Huanseco Espali, ¿verdad? Ahí vamos a reunirnos. En ese lugar es donde queremos trabajar con el atecocoli en la noche para una sanación. Sí, lo vamos a hacer la sanación de manera presencial para los que nos quieran acompañar. Asimismo, vamos a trabajar con el barrito, el barro, la tierra, para la sanación igual. Vamos a trabajar con Machochponcayot. Vamos a unir Machochponcayot, medicina de la abuelita Chalchihuitlicue, medicina del abuelito Yeyecat, medicina del abuelito Fuego, ¿no? Incluso vamos a trabajar con la limpieza de Yolisco, ¿no? Algunos me dicen, si va a grabar esas clases, nos lo va a compartir. Sí, sí los podemos grabar sin ningún problema, pero el detalle a veces no es lo mismo algo grabado a que lo vivas, ¿no? Pero bueno, hermanitas, entonces, teopahli iguanto sin chalchihuitlicue, ¿no? La medicina, la gran medicina sagrada de la abuelita, la de la falda de Jade, ¿verdad?
En este caso, ella nos da la palabra y con ella fluimos, con ella trabajamos, ¿no? Yowalcha, Yowalchalchihuitlicue, Iguamext. En este trabajo vamos a enfocarnos del agua de la noche con la medicina de la luna. ¿Y cuál sería el agua de la noche? Yo en algún momento les decía, no es el mismo río, no es el mismo mar de día y de noche. Son diferentes. No es la misma luna en luna nueva, en cuarto creciente, en luna llena y en cuarto menguante. No es la misma luna. No es el mismo sol de Xiu Quetzalhuitzilin que el de Quetzalhuitzilin, que el Tochtli y así las 13 aves que hoy precisamente estuvo el paso cenital, ¿verdad? Y me imagino que muchos pues estuvimos ahí presentes para vivirlo, ¿no? Justamente es lo que el día de hoy es un buen inicio para todos estos ciclos de trabajo, ¿sí? Bueno, para esta medicina, hermanitos, vamos a necesitar 4 litros de agua de mar. Puede ser agua de mar, puede ser de manantial, puede ser agua de lluvia, ¿verdad? Si es agua de manantial o de lluvia, vamos a agregarle 7 pizcas de sal. Del sal debe ser sal de grano, sal de mar, ¿sí? Por cada pizca es por cada rumbo cósmico. Son 7 rumbos, ¿verdad? Entonces, cada pizca tocamos un atecocoli ubicándonos en estos siete rumbos, pero puede ser nada más los 4 litros de agua. Es que yo quiero hacer 8, pueden decir algunos, 12, 16 litros de agua, ¿no? ¿Se puede? Sí, porque esto lo vamos a ir utilizando para nuestra sanación, igual para la sanación de las otras personas. Todo este baño que vamos a hacerlo precisamente tiene diferentes funciones, ¿verdad? 7 pizcas de sal de mar, más, una pizca más de canela. Recuerden que la canela, ¿sí? Debe de estar ahí presente. Una pizca. La canela en polvo, la canela molida. ¿Qué función tiene la sal? La sal tiene la función de limpiar nuestro cuerpo espiritual, energético, físico, limpiar y proteger. La canela. La canela, su función de la canela en este trabajo es proteger nuestro cuerpo intuitivo, además de limpiarlo, ¿verdad? Una rama de epazote. El epazote es efectivo para limpiar, para limpiar nuestras emociones, esas emociones que en algún momento podemos tenerlos contaminados. Además, bueno, dentro del vocabulario de los abuelos, pues no existe eso de, es que es el estrés, la depresión. No, para los abuelos sí existe como esas energías densas, el de Yeyekacapotztic. Dentro de la palabra Yeyekacapotztic, del aire oscuro y negro, entran todo eso de lo que son estos vampiros energéticos que le llamamos nosotros,
¿verdad? Sanguijuelas energéticas que están entre nosotros, ¿no? En los lugares públicos, ¿verdad? Máxime cuando estamos pasando por unos momentos de ruptura, de enfermedades, de males impuestos, es cuando ellos aprovechan más para poder alimentarse de nuestra energía sagrada. Sí, esa rama de pasote nos va a ayudar mucho, junto con la ramita de ruda, una rama de romero, y de ahí si ustedes le quieren agregar que lavanda, que tabaquito, todo lo que ustedes crean que es posible. La intención de la preparación de esta agua es limpiar, sanar y proteger. Para eso sirve esta, ¿no? ¿Cada cuándo lo podemos hacer? Puede ser en cada trecena, en cada veintena, en cada ciclo lunar, que son de 28 días. Sí, aquí la abuelita lo que nos enseña, nos enseñó, dejó que precisamente este trabajo debemos de dejarlo que repose bajo la luz de la luna durante toda la noche. ¿La luna qué? ¿Luna nueva? Sí. ¿Cuarto creciente? Sí. ¿Luna llena? Sí. ¿Cuarto menguante? Sí. Todo, cada uno de estos cuatro ciclos, que no es lo mismo. Ah, sí, los 7 días, serían los 7 días de la luna llena, son los mismos días. No, no. Hay días que empieza esa luna llena más empoderada. Y justamente es el día número, ¿verdad? El día número 4 de la luna llena es cuando debemos dejar que repose esta agua. Son 7 días de luna llena, 7 días de luna nueva, 7 días de cuarto creciente y 7 días de cuarto menguante, ¿sí? Tres, para la luna nueva, ¿para qué nos va a servir esta agua que vamos a preparar cuando es luna nueva? Para, dice, limpiar el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo energético, ¿no? Es renovarlo, ¿sí? Como es luna nueva, renovar todo eso. Vamos a limpiar para cargarnos de una nueva y buena energía. Ah, y entonces si los 3 días previos a poner mi agüita que se empodere, bueno, estos 3 días lo puedes utilizar para buscar todas las herramientas, para buscar todos los ingredientes para tu agüita de baño que vas a utilizarlo, ¿verdad? En el cuarto creciente, ¿para qué nos va a servir esa agua que vamos a preparar en ese ciclo de cuarto creciente? Bueno, pues nos va a servir el baño con la intención de empoderar y cargar de luz y poder los cuerpos sagrados. Como va creciendo, ¿no? Se va iluminando. La intención es pedirle a la luna que así como va creciendo, también nos vaya empoderando con todo eso que queremos nosotros, como que, cómo sanar a nuestros hermanos, cómo pedir sabiduría, cómo pedir transformación, iluminación, fuerza de voluntad, ¿no? Todo eso lo podemos pedir, sí. Algunos podemos pedir nosotros, inclusive preparar nuestros elixir, nuestros extractos para sanar a los demás, ¿no? Ahora, luna llena. En una es una de las etapas que en lo personal me ha servido mucho para intencionar esa luz, ese empoderamiento, ¿no? Dice la luna llena, baño para la intención de
comprender las dinámicas. ¿Qué dice? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Verdad? ¿Y por qué hay días, hay momentos que uno definitivamente no entiende el por qué pasan las cosas, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, siento que hago todas las cosas de la mejor manera, bien intencionado, pero nomás no tengo resultados, ¿no? Y a veces nos desesperamos y decimos, pues yo creo que esto no es para mí, o tal vez no lo estoy haciendo como debería de ser, o me falta algún ingrediente o algún paso que no lo hice bien. Entonces todo esto, pues dificulta, ¿no? Nuestro camino. Pero justamente es en esta luna llena es cuando debemos de intencionar con nuestro bastón de carrizo o de cobre que ya lo tenemos, ¿sí? Justamente la búsqueda de la sabiduría es con nuestro bastón, conectarnos con nuestro bastón. Hay hay muchas formas de encontrar esa sabiduría, sí, igual que conocimiento. Podemos encontrarlo en libros, ¿verdad? Pero también es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte este trabajo. Recientemente, el día de ayer, yo les enviaba un ejercicio, ¿verdad? Sobre la limpieza emocional y energética que a veces nos está drenando toda esta energía que debería de servirnos para nuestro camino. El cuarto menguante. El baño es para intencionar eliminar hábitos o acciones indeseables. Como está menguando, el poder de en esos 7 días es quitar, eliminar, sanar, ¿no? Cada uno de los ciclos de la luna nos sirven para algún fin, sí, hermanitos. No nos olvidemos el poder de la luna, pero sobre todo el poder de aquí, del cerebro, de nuestra intención, ¿verdad? El trabajo debe estar intencionado con el atecocoli, que tenemos ya una plegaria, aquí miren, una plegaria tan interesante que, que pues en esta clase yo se los comparto. Tenía yo que confirmar, tenía yo que, pues, eh, ni modo, con la pena del mundo, preguntar nuevamente la estructura de la plegaria. Ya hoy que estuvimos ahí haciendo unos trabajos, aprovechamos, yo ya le llevé por escrito la plegaria que ven ustedes aquí, porque es lo que yo he escuchado y recordaba más o menos cómo es que lo decía. Entonces lo escribí y le dije a la abuelita, pues mire, escúcheme mi plegaria, así está bien. Unas 3 o 4 palabras me las modificó. Incluso una hermanita me decía, usted hablaba de una plegaria para la tecocolo y me lo puede compartir. Lo único que pude decirle, pues espéreme, se lo mando más tardecito, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito asegurar. Esta plegaria tiene mucho poder. Cuando nosotros lo intencionamos desde el corazón, desde la mente, desde lo que queremos hacer. Dice, no iknitzin atekokoltzin, shinechpalewi, shinechpalewi shikuika no teotlanahuatil, ika no hijillo, nik yoltlahtlani, pahtli, ipanotona, guanonahual, shinechin, shinechin, shinechonkakika, notahtzitziguan, tonatiu, iuamestli.
Tlamatilistli, ixpetlanilistli, tlacayopatilistli, Juan yolchicaualistli. Y camahuizol, nictlahtlani, Juan igno tetza, igno tecatzintli. Mi honorable hermanito Caracol, ayúdame, ayúdame. Llevo mi mensaje sagrado con mi aliento. Pido con el corazón medicina para mi cuerpo y para mi espíritu. Escúcheme, mis padres, creadores, generador de luz y calor y luna. Sabiduría, iluminación, transformación y fuerza de voluntad, con mucho honor y respeto e imploro, ¿no? Es lo más cercano que pude traducirlo. Entonces, esta plegaria lo vamos a ir diciendo cuando estamos aquí con nuestro tecocoli, ¿sí? ¿No? Tocamos nuestro tecocoli, vamos abriendo nuestras alas, porque justamente lo que estamos elevando es esta plegaria y nuestras peticiones. Ayúdame a sanarme, ¿sí? Ayúdame a que yo pueda leer las energías, a que yo pueda sanar, a que yo pueda protegerme y proteger a los míos, ¿sí? Por donde debemos de empezar siempre es protegernos a nosotros, ¿sí? Para poder proteger a los demás debemos de aprender a protegernos nosotros mismos, ¿sí? El atecocoli. Toque de atecocoli. Si está en sus posibilidades, también es bueno personalizar nuestro atecocoli, ya sea con la imagen de nuestro tonal, ya sea, ¿verdad? Poniéndole nuestro signo, ¿sí? Porque es importante personalizarlo. En mi caso, su servidor, aquí tenemos a Tezcatlipoca, justamente es de esta trecena de Miquistli, ¿no? Aquí es donde Tezcatlipoca emerge de justamente de la conciencia, pidiendo la sabiduría de los cuatro rumbos, ¿sí? Entonces, todo esto es importantísimo, saber la sacralidad, ¿sí? La sacralidad de nuestro trabajo, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos presente que en nuestro tecocoli también debemos de saber controlar el aliento o el aire que le vayamos impregnando, ¿sí? Para ello es importante que nosotros vayamos practicándolo. ¿Cómo? En la noche. Cuando toquemos nuestro tecocoli, nuestros piecitos deben de estar abiertos, ¿no? Igual nuestros brazos están pegados a nuestro, y el chiquiscali, y cuando lo vamos tocando, lo vamos abriendo en nuestras manos, porque estamos elevando esa energía hacia el universo, ¿sí? Igual lo hacemos abajo, acá abajo tocamos y lo levantamos y tocamos acá, ¿no? Estos brazos debemos de elevarlos para liberar ese mensaje que quiere dar nuestro cuerpo, pero también en ese toque de Atecocoli debemos de entregar todo aquello que no nos sirve a nosotros mismos, ¿no? Nos dice uno, pegar los brazos y los codos a la caja torácica, ¿no? Esto aquí. Dos, inhalar todo el oxígeno en los pulmones, todo lo que podamos.
calcular que ese toque pueda ser, pueda ser lo más extenso que se pueda, porque durante ese momento en el que estoy exhalando todo ese mi aliento, ahí va mi mensaje. Calcular que todo esa plegaria alcance para poder mandarlo al universo. Por eso cuando nosotros abrimos los rumbos, vamos por rumbos, ¿verdad? Que debemos de saber qué energía vibra en cada uno de esos rumbos para que podamos de una u otra forma aprender a vibrar, a vivir esta filosofía. No hay nada mejor que hacerlo. Se aprende más haciéndolo que solamente leyéndolo o escuchándolo, ¿verdad? Tres, al momento de ir tocando el atecocoli, los brazos se van extendiendo, se van emulando, simulando el vuelo de la mariposa. Estamos liberando todo ese mensaje que nosotros estamos intencionando, ¿sí? Cuatro, al momento de elevar el mensaje al cielo, las alas deben de terminar bien extendidas para enviar el mensaje que fue creado desde la mente y el corazón en el y el chiquiscalio de la caja torácica, ¿no? Aquí es donde vamos a conectar, vamos a hacer nuestra intención, nuestra petición. Cinco, lo mismo se hace con lo de la madre tierra, de igual tocamos hacia abajo, ¿sí? Ahora bien, hay una sanación que nosotros no lo podemos aplicar con el atecocoli, sí, solo que el atecocoli, la parte en esta apertura que tiene el atecocoli, ¿no? Vamos a tocarlo, vamos a tratar de que esta parte de la tecocoli esté ubicado en la parte de nuestra sexualidad y esta parte de nuestro atecocoli que esté en el ombligo a esta altura, ¿sí? Doblarnos lo más que se pueda, hacer lo que vibre. Es importante, también es un importante ejercicio, sí, porque la vibración del caracol, de la tecocoli, hace que se activen, si lo vemos desde el punto occidental científico, las células empiezan a activar, a conectarse mejor, ¿sí? Generalmente pues nos han enseñado, tanto en la escuela, tanto en la iglesia, tanto con nuestros padres, que esta parte de nuestro parte sexual, pues es un tabú, no se debe de hablar y no se debe de decir, pero es también un punto importante en donde nosotros vamos a empezar a vibrar, ¿verdad? A limpiar también nuestros cuellos, ¿sí? Incluso si tienen la oportunidad de un hermanito que tengan ustedes, que también son siete toques de tecocoli, un toque en la parte del colotli, del lihuitl, del pantli, del xochitl, del, del topiltzin, chalchihuitl y tecpat. Alacrán, pluma, bandera, flor, ¿no? Topiltzin, el bastoncito de servicio, el jade y el cuchillo de pedernal. Todo esto es importante. Máxime si tenemos, pues hay algunos pequeñines, ¿no? Algunos niños, podamos, y no tan niños, ¿verdad? Podamos sanar de esa manera. Sí. Incluso con el toque de Atecocoli,
se pueden despegar todas esas energías y emociones negativas. Algunos les da por llorar, algunos les da por enojarse, ¿sí? Incluso eh, no es tan recomendable, pero si creen que es necesario, hay que hacerlo, ¿verdad? Buscar, en este caso, una pluma con aceite de olivo y pedirle al que estamos sanando, meterle una pluma en la boca, darle vuelta. La intención es provocarle el vómito. Y esto se debe de hacer en ayuna, porque en el vómito, para poder expulsar todas esas energías que tenemos, por lo general es a través del alimento, ¿no? A través del aliento que entran todas esas energías que contaminan nuestro ser, ¿verdad? Entonces, de ser posible de esa manera. Y ya que dentro de 8 días vamos a hablar de la energía de Yeyecatl, del abuelito viento, vamos a hablar del Atecocoli, perdón, el de Popochcomitl, del Popochcomitl o Tlemait, que también tiene su propia plegaria y las formas, las diferentes formas de sanar y los diferentes tipos de, ¿verdad? De este sahumador, ¿sí? Generalmente encontramos en forma de copita, ¿no? Que es lo más actual, que es lo que pues predomina ahorita, que es esta cuestión fue retomada por la parte de los occidentales, ¿no? Pero en sí es más el de los tres piecitos, ¿no? De la tecocoli de los tres piecitos. Ahora que estuvimos recientemente en Xochimilco, les ofrendamos a algunos su poposhkomil de esa manera. Incluso ese tipo de poposhkomil puede servir como para este Popochcomil, pero también como la vasija para poder dar la ofrenda, ¿no? Ahí podemos poner copal, poner pétalos de cempasúchil, ¿no? Como para ponerlo ahí en el salmanali o en nuestro Wentli, podemos ponerlo ahí en la comidita, ¿verdad? Es algo sagrado, ¿sí? Porque estas tres patitas del Popochcomil también nosotros vamos a encontrarlo precisamente para realizar ese trabajo. Y generalmente la Tecocoli tiene estos tres pequeños espirales, miren, uno, dos, tres, y este es el cuarto, ¿no? Generalmente así están constituidos, claro que sí tienen diferentes formas, pero también debemos de entender un Atecocoli representa con los cuatro rumbos, también, ¿verdad? Es necesario también empezar a aprender a tocar el Atecocoli. Algunos hermanitos me dicen, híjole, o hermanitas, es que no me sale el toque de Atecocoli. Bueno, para el toque de Atecocoli es mover los labios como, ¿verdad? Para poder hacer los toques, ¿verdad? Tenemos que juntar un poco los labios y mover un poco los labios para poder tocar nuestro tecocoli, ¿sí? Y bueno, y lo principal, ya teniendo el tecocoli, es como, podemos hacer una analogía con lo que es manejar un carro, por ejemplo, ya tienes ahí el carro, ya te dijeron cómo funciona y todo eso, pero necesitas manejarlo para saber, ¿verdad? Conducirlo, si no, pues ¿cómo? Puedes tenerlo ahí bien bonito, pero si no lo sabes manejar. Esto es lo mismo, nuestras herramientas no nos deben de faltar, ¿sí?
Algunos de nosotros quizá no le damos mucha importancia, pues andamos cargando, le digo yo, nuestro tecocoli desnudo, pero por lo general siempre debemos de cubrirlo, ¿verdad? Ya terminando su trabajo, o poner este abajo un pequeño pañuelito, ¿no? De color, el color que ustedes puedan intencionar, de preferencia el color rojo por la energía que emana de nuestro atecocoli, ¿verdad? Y cubrirlo con esta telita, porque el color rojo representa la protección. Es por eso la pulserita roja, ¿se acuerda? Que debemos de hacer nuestra pulserita roja cuando hagamos este trabajo, porque es protección. Igual el atecocoli, la tela debe de ser de color rojo, un paliacate rojo, alguna manta roja que encontremos, con eso debemos de envolverlo, ¿no? Bueno, yo igual a pacli, ¿sí? El agua de la noche, medicina, ¿sí? O sea, el sereno de la noche, ¿no? Pues ahorita estamos, pues, en Chopanco, ¿no? Pero en cualquier momento nosotros podemos aprovechar del sereno que se genera en la noche, con la frescura de la noche, ¿sí? Uno, extender una manta en el patio de la casa o encima de un arbolito. Esto con la intención que la humedad, el sereno, la frescura de la noche pueda absorber esa tela. Antes de que amanezca, esta tela lo traemos con en una bandeja, lo exprimimos. Esa agua sagrada, ¿verdad? Es uno de los ingredientes para la medicina que se prepara, ¿verdad? Eh, bueno, este, una medicina que se prepara para la protección, para beberlo en las prácticas nahuálicas, ¿sí? Son medicina. Ahorita les diré por qué. Dicha tela debe de absorber el agua del sereno y la luz y energía de la luna. Pero no tan solo el sereno ni la energía de la luna, sino también la energía de aquellos que viven, que caminan, que vuelan en la noche, ¿sí? Se impregna ahí su energía. Y por eso cuando se hace un brebaje, un preparado para una ceremonia, el agua que se utiliza es de esta agua, agua del sereno, ¿sí? Se mezcla con qué? Con otra agua. Por ejemplo, nos dice elaborar un elixir con el agua con gotas de limón silvestre. Es para protección. ¿Por qué? Porque al momento y nuevamente, 7 veces estamos inhalando y exhalando, ¿sí? Es por ello que antes de la ceremonia tenemos que sahumar con nuestro tabaquito. De preferencia el tabaquito que nosotros cosechamos, las plantitas de tabaco. ¿Por qué? Porque es un tabaco que nosotros lo alimentamos, lo hacemos crecer y nadie más manipula, toca las hojas de este tabaco, ¿sí? Ya que si nosotros, sí podemos comprar el tabaco, alguien me lo ofrendó, sí, pero para esta medicina debe de ser del tabaco que nosotros
sembramos. Híjole, pero es que yo vivo en la ciudad, o bueno, yo no tengo dónde sembrarlo en la azotea. En una macetita con mucha tierra, las plantitas de tabaco, por lo general, crecen y muy hermosos. No necesitan tantísimo espacio. Con un poco de tierra y agua, y ahí tienen ustedes su medicinita, ¿sí? Y pues es uno de los trabajos que debemos de tener, los que estamos trabajando en este camino. Sí, pero yo puedo comprar mi cajetilla de cigarros. Sí, pero bueno, ya pasaron por varias manos, ya está cargado de otra energía, ¿no? Igual, cuando nosotros ofrendamos tabaco para protegernos, no es para, y lo inhalo. No, no es así. Jalo un poquito, lo mantengo en la boca y lo expulso nuevamente. Al momento de que estoy expulsando este tabaquito, lo que estoy haciendo es, estoy mandando, perdón, este tabaco sirve como vehículo para mandar el mensaje para los ancestros, ¿sí? El atecocol es para las energías de cada rumbo, pero, pero el humo de tabaco es especial para los ancestros. ¿Para quiénes? Para los abuelos que están en Mictlampa, para mis ancestros. Tiene una función diferente, ¿sí? Porque en todo esto, como protección, debemos de hacerlo, ¿sí? Este es un primer elixir que debemos de agregarle agua de la noche. Lo agrio, lo cítrico es para protección, ¿sí? Pero ¿por qué tiene que ser? Tiene que ser agua. ¿Eh? ¿Qué es lo que más circula en nuestro cuerpo, que llega hasta el último rincón de nuestro cuerpo? Es agua, a través de la sangre. Por lo tanto, es una protección. Pero ojo, aquí podemos poner un paréntesis. Es, como ya les decía, se carga de la energía de la noche, de la luz de la noche, de la frescura de la noche, pero también del poder y la energía de los que caminan y vuelan en la noche. Y eso, al momento de beberlo, es beber un poco de eso que son ellos, ¿sí? Como protección, sí, para que vivan con nosotros, que nos protejan, que nos empoderen, que nos lleven a esa conexión, a ese entendimiento, a esa iluminación. Las 13 gotas, por 13 gotas son 13 intenciones: protección, salud, fortaleza, abundancia, todo lo que querramos. 13 intenciones por cada gotita del limón. Y tengo que utilizar un gotero, no, corto el limón y cuento las gotitas y estoy intencionando. Es mejor así. Entre menos se manipule, entre menos se utilice diferentes trastes, es mejor, directo. Y de ahí a beberlo, ¿sí? Es importantísimo que nosotros nos protejamos de esa manera. Sí, de esta misma agua vamos a preparar nuestro propio elixir en la siguiente trecena. La siguiente trecena es, ahorita apenas llevamos 2 días de la trecena de Semiquistli. La siguiente trecena es la de Sequiahuitl.
En esta trecena de Sequiau, este elixir que vamos a preparar nos va a servir para que antes de ir a dormir para hacer la práctica nahuálica, vamos a beber pequeña copa de ese elixir que que van a ser de 250 mililitros, pero no tan solo esa agua, un poquitito de mezcal, algunas gotas, un poquito de polvito de tabaco, polvito de canela, un poquitito, y un poquitito de sal y vámonos. ¿Para qué nos va a servir esto? Para protegernos, porque vamos a hacer esas prácticas nahuálicas que esperemos para esa trecena ya todos sepamos cuál es nuestro tonal y cuál es nuestro nahual y para poder conectar con ellos. ¿Es de vital importancia saberlo? Sí, para poder conectar con ellos y empezar a trabajar en este camino, con esas energías, con la trecena de Se Kiawitl. ¿Mm? En esta trecena les voy a compartir 13 plegarias enfocadas, dedicadas a esa ceremonia. ¿A qué? ¿Cuál ceremonia? Conexión con su tonal y su náhuatl. Esa conexión. Intencionar, intencionar, intencionar. Tres. Tonali, yolot, teyolía. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a entender mejor la filosofía y el pensamiento de nuestros ancestros, de los abuelos. Claro, para ello debemos ya estar más conscientes. Híjole, ¿y si lo hago? ¿Y si me castiga Diosito? Pues entonces pídele permiso. No, no es cierto. No, debemos desde ese punto de vista, entender y comprendernos que somos una energía sagrada, que Teotzin o Teot vive dentro de nosotros, que no lo querramos alimentar, ¿sí? También el agua puede servir para la elaboración de extractos de protección. Extracto de pasote, extracto de romero, extracto. Eso ya lo vimos en la clase del hermanito del Temachtien Yani, Yauyekatsin, los extractos. O ustedes, la mayoría saben cómo hacer estos extractos de todas estas plantitas y los mezclamos. ¿Sí? Podemos preparar como un atomizador. Ya me voy a entrar al temazcal y me tengo que cubrir y proteger, ¿sí? Pero debemos de tener presente estos ingredientes. Por ejemplo, la plantita de lavanda tiene un perfume hermosísimo. Podemos utilizarlo. ¿Mm? ¿Sí? Dice, 5 se puede utilizar para limpiar partes físicas del cuerpo, lastimados por energías oscuras y densas. No sé si no les ha pasado a ustedes, pero hay ocasiones que vas a esa insoniación y cuando regresas ya a este plano, híjole, te sientes adolorido en partes del cuerpo como si te hubieran golpeado. Bueno, con esa agua, ese preparado, te das masajes. Generalmente yo cuando hacemos estas prácticas, claro que tengo que estar ahí con los abuelitos en estas enseñanzas. Es aquí la mandíbula. Esto, aquí donde se une,
por lo general, duele como si esta mandíbula haya sido utilizado para triturar eh, ciertos alimentos muy duros, ¿no? Entonces, amanece su servidor, a veces adolorido, ¿no? Entonces, con ese el pequeño líquido, empezamos a masajearlo, ¿sí? A sahumarse, a limpiarse, ¿verdad? Dijera el abuelito Sewali, pues es la primera ley, el primer trabajo es protegerse. A veces se nos olvida, pero bueno, entonces, para eso nos va a servir esa agua. Es uno de tantas utilidades que podemos utilizar esa agua. Está cargado de mucha energía esa agua, pero también es bueno decirlo, como en todas las cosas, no debemos de abusar también de ese alimento sagrado, ¿no? Sí, hermanitos. Mm, bueno, esto es un poco de toda esta sanación que debemos de hacer nosotros. Por ejemplo, ahorita terminando esta clase, recuerden que vamos a leer, a compartir la plegaria de Masar, pero con la luna. ¿Se acuerdan? Les compartí en la mañana esa plegaria, esa frase, ¿sí? Y no sé si se acuerdan ustedes que precisamente hay una consigna, ¿sí? ¿Sí ven mi hojita que está aquí, está en Word? La imagen de la abuelita y la frase, ¿no? Sí, te marchen. Se ve Sí, la Sí, imagen. sí, Y se ve Temashchani. sí se ve. la Socamati. Esta es la frase a aprenderlo el del día de hoy. ¿Por qué les reitero esto? Porque todos los días debemos aprendernos una frase, dice. Nimetz, nimetz masatzin, ni tlalocan tlahuiltzin. Son dos pequeñas palabras, pero tienen un poder que debemos de repetirlo después de decir la plegaria a Masatzin. Aquí está, miren la plegaria que yo les decía, esta les compartí hoy en la mañana, ¿sí? Dice, Nanka notlayocolis xochpontoc. Aquí tiene mi regalo floreciendo. Dice, Nonantzin xochimetzin nanka notlauilhuentli. Ken itotopotzin xochime niquinteixpantia. Xinechpaleui, xinechpaleui maniquin xochponalti noichpoca ixuiwan. Icamotlauil, Juan tlauil patilis. Moca huizcantican impatli, momuscaltican impatli. Matimocuepacan sihuatlapahtiqui. Xitechixtlapo ipanteot iteostotl iguan teomasatzin. Iguan masatzin titepontica oan matihueilican toteyolia. Nimetz masatzin nitlalocan tlahuiltzin. Aquí tiene mi regalo floreciendo, mi honorable flor de luna. Aquí está, o mi ofrenda de luz. Como los botones de flor, te los presento. Ayúdame a hacerlas florecer, mis nietas, con tu luz y tu ciclicidad. Comprendamos esta medicina y brotemos como mujer medicina. Abre nuestra percepción
en el portal junto al venadito sagrado. Teostot es la cueva como portal, ¿sí? Porque hay un portal que se abre cuando nosotros nos conectamos con estas energías al lado del venadito. Sanemos, desarrollemos la percepción. Soy la luna, venadito. Soy el fertilizador de luz, ¿sí? Entonces, y esto, bueno, esta plegaria es la que vamos a compartir y pues la frase al término de decir la plegaria es ni metz masatzin, ni tlalocan tlahuiltzin, ni mes masatzin, ni tlalocan tlahuiltzin, ¿no? Justamente esa es la energía, ese es el poder de la palabra florida, de uno de los pilares que conforman el nahualismo. Sí. Está la palabra florida, la ensoñación, la medicina. Esto es medicina. Esto es medicina. La geometría sagrada. La geometría sagrada está lo que está haciendo la abuelita con sus manos. El Mashochponcayot, ¿no? El hecho de mover nuestras manos, estamos moviendo la energía sagrada, pues de lo que nos toca a nosotros trabajar, de la que nos toca, a ver si ahora ya me escuchan mejor, ¿verdad? Posiblemente el micrófono, sí, a lo mejor. Bueno, entonces, hermanitos, todo este trabajo, todo este trabajo nos toca. Claro, si lo queremos hacer, ¿verdad? Si lo queremos trabajar, pero, pero no digamos que no funciona hasta que no lo probemos, hasta que no lo caminemos, ¿sí? En la siguiente clase vamos a trabajar con Yeyekat y ojalá también como yo les decía ahorita que tuviéramos nuestro Atecocoli, ¿verdad? También tuviéramos nuestro Poposhkomitl, nuestro saumerio, saumador, ¿sí? Todo esto, este trabajo, vamos a llevarlo al campo de la acción. Y pues, ¿para qué nos va a servir todo esto de los cuellos, la sanación con la tierra, con el agua, con el aire, con el fuego? ¿Para qué nos va a servir? Ah, pues son los pasos, son los preparativos que estamos haciendo para sanarnos, primero nosotros y después sanar a los demás, porque les decía yo en la siguiente trecena de Sequiahuitl también vamos a compartirles 13 plegarias, 13, y esos 13 van a estar dedicados a los 13 volátiles. Y esa plegaria no lo vamos a hacer siempre en la mañana. Conforme va avanzando en el cielo, el abuelo Tonatiuh va transformándose en diferentes aves hermosas. Por ejemplo, el primer volátil es Xiu Quetzalhuitzili, el colibrí azul turquesa. Es el primer volátil. ¿Y cómo lo podemos encontrar en la jícara celeste? Dice Xiu, de Xiuhtecuhtli, del azul. Es la primera irradiación que llega al solecito. Cuando está el abuelito Pilsintecutli, el solecito rojo, hermoso, hermosísimo, que no lastima la vista cuando lo vemos. Empieza a irradiar el primer luzazo. ¿A qué horas? A las 6:45 de la mañana. Súmenle 6:45 de la mañana, sumen precisamente los minutos.
¿sí? Pero primero vamos a dividir 10 horas entre 13, recordando recordando que para la cuenta de la náhuatl no son 24 horas, son 20 horas. Son 20 horas. 20 horas para el día y 20 horas para la noche. Cada hora tiene 72 minutos. Cada cuarto de hora tiene 18 minutos. ¿Sí? Entender esto es importante porque en cada momento en que avanza el abuelito Tonatiuh, va irradiando diferente energía, ¿sí? Tanto que es así que el volátil bisagra, el volátil que queda justamente en medio, como el día de hoy, que fue paso cenital, es la mariposa, el papalote, ¿no? Tizapapalote. Entonces, todo esto, yo sé que ahorita no podremos, pues puede que estemos un poquito confundidos, pero si ya lo podemos empezar a descifrar, también les dejaría eso de tarea, ¿sí? De ahí que vienen los 13 cielos, ¿ah? Los 13 volátiles, comprenderemos mejor, ¿verdad? Porque luego nos preguntamos, ¿y cómo que a qué hora, maestro, sería mejor conectarme con el sol, a sanarme? Bueno, de ahí podemos comprenderlo, ¿sí? ¿Sí, hermanitos? Bueno, hasta aquí es la sanación con la madrecita agua. Es una parte. Está la otra de que nosotros a determinada hora bañarnos con el agua que preparamos. Debe ser en la madrugada, amaneciendo, anocheciendo. Va a depender mucho de lo que nosotros querramos intencionar. Miren, para ello estos formatos nos van a ser súper importantes. Permíteme ya como para finalizar la clase. Aquí está. Ahorita les comparto. Es importantísimo que para que los entendamos, miren, estos son los formatos. ¿Qué es lo que queremos sanar, por ejemplo? Estamos en el Shiwit Tosh. Aquí está el de Tosh, otro Tosh. Recuerden que para este año, el que estamos viviendo ahorita es del Toshli, inicia el día a las 6:45, ¿no? La hora. Quiero yo intencionar, quiero yo intencionar para la abundancia o para la creación del sustento. El sustento intelectual, el sustento emocional, el sustento energético. ¿Qué es lo que estoy tratando de intencionar? No, yo quiero ese sustento, esa abundancia. Bueno, me levanto a las 6:45 hasta las 7:57. Todavía estoy en ese momento de pedir ese sustento y la creatividad, crear ese sustento. Ah, pero quiero pedir medicina. Tenemos la hora de Pasteca, la medicinita, que es de las 7:58 hasta las 9:09. ¿Puedo yo trabajar con la medicina? No, pues es que yo quiero trabajar con mi Tlantecutli en el día, pues quiero reflexionar cómo he estado trabajando. Bueno, de las 9:10 a las 10:21 es un momento
relajado y soportable con el abuelito Tonatiuh. Estoy reflexionando con los ojos cerrados, me estoy cargando de energía y estoy trabajando, ¿sí? Miren, estas son las horas que yo les digo, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 horas, ¿sí? Si se dan cuenta, el día inicia a las 6:45 de la mañana y termina a las 18:45 de la tarde, que sería las 6:45 de la tarde. ¿Y la noche a qué horas empieza? A las 6:46 y termina la noche a las 6:45 de la mañana. ¿Sí? Y aquí lo dividieron así, miren, 10 horas aquí y 10 horas para el día. ¿Sí, hermanitos? Entonces, estos formatitos nos podrán servir también como para trabajar todas estas cuestiones. Por eso yo les decía, el curso de Tonalpo Valley nos vamos a tardar quizá unos 2 hasta 3 veintenas. ¿Por qué? Porque es importante saber y conocer cómo todas estas energías y sus implicaciones en cada uno de los trabajos. ¿Sí? Bueno, hermanitos, espero haberles ayudado un poco a esclarecer, a entender un poquito más cómo sanarnos con la abuelita Chalchihuitlicue, ¿verdad? Yo sé que es muy poquito, pero de este poquito que les acabo de compartir, ¿pudiéramos aplicarlo? Esperemos los resultados. En verdad, yo se los digo de corazón, que si nosotros los vamos aplicando, pues nos pueden servir, hermanitos, en algún momento para sanar a los demás, porque al final de cuentas para eso estamos estudiando, ¿no? Para sanar, para ayudarnos y ayudar a los demás. ¿Sí, hermanitos? Entonces, pues tenemos toda esta semana, y ya el próximo domingo tenemos pues la fortuna de estar aquí en la casa. Vamos a hablar sobre Yeyeca. Y después de Yeyecatl, después de Tletl, el otro domingo, ¿de qué vamos a hablar, maestro? Ah, hay muchos temas que tocar, ¿no? Que compartirles, ciertos ejercicios, ciertas plegarias, ¿verdad? Todo eso es importante. Hermanitos, de mi parte sería todo. Les agradezco su presencia y les agradezco infinitamente su tiempo, su espacio de habernos acompañado el día de hoy, ¿verdad? Pues disfrutemos del tiempo. Hoy nos toca con Masatzin, ¿verdad? Hoy nos toca con el venadito. Ya seguí trabajando. Tlazocamati Nicniwan, Timoitasque, Timocaquis. Tlazocamati, gracias. Tazokamati, Nos escuchamos Temaskini, mañana, hermanitos. Tazokamati, Tazokamati, Timoitasque. Y luego